¿Sabes lo que se siente escuchar los gritos ahogados de tu propio hijo desde debajo de la tierra? Porque yo sí lo sé. Y esos gritos me acompañaron durante 30 años hasta que decidí hacer algo al respecto. Hola, mi querida oyente. Soy Dolores Mendoza, tengo 68 años, y esta es la historia más escalofriante y perturbadora que jamás se ha contado en este canal. Una historia que me costó 25 años de prisión, pero que tenía que suceder. Porque hay maldades en este mundo que trascienden lo humano, y hay secretos familiares tan oscuros que pueden volverse locos a cualquiera. Yo fui esa madre que apareció en todos los periódicos hace 3 décadas. La mujer que enterró a su hijo de 6 años vivo en el patio de su casa. La madre desnaturalizada, el monstruo, la asesina que todos odiaron sin conocer la verdad. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía lo que realmente había pasado en esa casa maldita. Nadie sabía que el niño que enterré no era mi hijo. Nadie sabía que mi verdadero hijo había muerto mucho antes y que lo que vivía en mi casa era algo que no debería existir en este mundo. Mi nombre es Dolores Mendoza y durante 6 años viví el infierno más absoluto que puedas imaginar. Un infierno que comenzó el día que mi pequeño Miguelito murió en un accidente y algo que tenía su rostro, su voz, su cuerpo, regresó a ocupar su lugar. Algo que parecía mi hijo, pero que tenía los ojos más fríos que había visto jamás. Algo que sabía cosas que Miguelito nunca había sabido, que decía palabras que mi niño inocente jamás había pronunciado. Cuando los vecinos escucharon los gritos esa noche de abril de 1994, cuando llamaron a la policía y me encontraron cavando en el patio trasero con las manos ensangrentadas, todos pensaron que había perdido la razón. Todos creyeron que el dolor por la muerte de mi esposo me había vuelto loca, que había desarrollado una psicosis que me llevó hasta asesinar a mi propio hijo. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que lo que estaba enterrando no era Miguelito, era la cosa que había tomado su lugar, la cosa que había estado torturándonos a mí y a mi familia durante años, la cosa que había matado a mi esposo y que planeaba matarme a mí también. Era algo que había venido del mismo infierno, y lo único que pude hacer fue devolverlo ahí. Mi historia comenzó 6 años antes, en una tarde lluviosa de octubre. Miguelito tenía apenas 6 años, era un niño hermoso, de risa fácil y corazón puro. Vivíamos en una casita humilde en las afueras del pueblo. Mi esposo Ramón trabajaba en la construcción, y yo cuidaba gallinas y vendía huevos para ayudar con los gastos. Éramos pobres, pero éramos felices. Teníamos todo lo que necesitábamos: amor, salud y un futuro por delante. Ese día, Miguelito había salido a jugar al patio como siempre. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché un grito desgarrador, un sonido que ninguna madre debería escuchar jamás. Corrí hacia afuera y encontré a mi niño en el fondo del pozo viejo. Ese pozo abandonado que llevaba años sin usar, pero que nunca habíamos tapado completamente. Ramón se lanzó inmediatamente a sacarlo, pero cuando lo subimos, Miguelito ya no respiraba. Su cuerpecito estaba frío, sus labios morados, sus ojos vidriosos mirando hacia la nada. Mi niño había muerto, y con él se había muerto una parte de mi alma. Los siguientes días fueron una pesadilla de funeral, de condolencias, de vecinos que venían a acompañarnos en nuestro dolor. Enterramos a Miguelito en el cementerio del pueblo, bajo una cruz blanca con su nombre grabado. Yo no podía parar de llorar, no podía comer, no podía dormir. Ramón trataba de consolarme, pero él también estaba destrozado. Fue 3 días después del funeral cuando sucedió lo impensable. Yo estaba en la cocina, llorando sobre una taza de café frío, cuando escuché la puerta trasera abrirse. Pensé que era Ramón regresando del trabajo, pero cuando levanté la vista, casi me da un infarto. Ahí, parado en el marco de la puerta, estaba Miguelito. Mi Miguelito muerto, con la misma ropita que habíamos usado para vestirlo en el funeral, con el mismo corte de cabello, con la misma carita redonda que había besado por última vez 3 días antes. «Hola, mami», me dijo con esa vocecita que conocía también. Ya regresé a casa. Me desmayé. Literalmente me desmayé del susto y la impresión.
Cuando desperté, Ramón estaba inclinado sobre mí, preocupado, abanicándome con un pedazo de cartón. «¿Qué pasó, Dolores?», me preguntaba. «Te encontré tirada en el piso». «Miguelito», le dije agarrándolo del brazo. «Miguelito está aquí». «Lo vi, Ramón. Nuestro niño regresó». Pero cuando miré hacia la puerta no había nadie. Ramón me miró con esa expresión que se pone la gente cuando creen que estás perdiendo la cordura. «Dolores, mi amor», me dijo suavemente, «Miguelito está muerto. Lo enterramos hace 3 días. Tal vez necesitas descansar más». Esa noche, mientras Ramón dormía, escuché pasos pequeños en el pasillo, pasos que reconocía perfectamente, pasos que había escuchado durante 6 años corriendo por esa casa. Me levanté sin hacer ruido y salí del cuarto. Ahí estaba otra vez, Miguelito, sentado en la mesa de la cocina, columpiando las piernitas como siempre hacía cuando estaba esperando su cena. «Tengo hambre, mami», me dijo, sonriéndome con esa sonrisa que había iluminado mis días durante tanto tiempo. «¿Me puedes hacer unos huevos revueltos como a mí me gustan?» No sabía si estaba soñando, si había perdido la razón o si realmente estaba viendo a mi hijo muerto. Pero el instinto maternal fue más fuerte que la lógica. Me acerqué a él, lo toqué, y era real. Su piel era fría, pero era real. Su cabello olía diferente como a tierra húmeda, pero era real. Le preparé los huevos revueltos con las manos temblando. Lo vi comer, lo vi sonreír, lo vi comportarse exactamente como mi Miguelito. Pero había algo diferente en sus ojos, algo que no podía identificar, algo que me ponía la piel de gallina. Cuando Ramón se despertó a la mañana siguiente y vio a Miguelito desayunando tranquilamente en la mesa, se puso blanco como papel. «Esto no es posible», murmuraba una y otra vez. «Esto no puede estar pasando». Pero ahí estaba nuestro hijo, vivo, sonriéndoles, preguntándoles si podía ir a jugar afuera. Los primeros días fueron confusos, aterradores, pero también llenos de una alegría desesperada. Teníamos a nuestro hijo de vuelta. No entendíamos cómo, no entendíamos por qué, pero lo teníamos de vuelta. Decidimos no contarle a nadie. ¿Quién nos iba a creer? ¿Cómo explicar que un niño muerto había regresado a casa? Pero poco a poco, muy poco a poco, comenzamos a darnos cuenta de que el Miguelito que había regresado no era exactamente el mismo que habíamos perdido. Este niño sabía cosas que el verdadero Miguelito nunca había sabido. Sabía dónde guardábamos el dinero. Conocía secretos familiares que jamás le habíamos contado. Hablaba de personas que había conocido después de su muerte. Y lo más perturbador de todo, este Miguelito no tenía miedo de nada. El verdadero Miguelito le tenía pánico a los truenos, se escondía debajo de la cama cuando había tormenta. Pero este niño se quedaba parado en el patio durante las tormentas más fuertes, riéndose mientras los rayos iluminaban su rostro. Fue Ramón el primero en darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. «Dolores», me dijo una noche, «ese no es nuestro hijo. No sé qué es, pero no es Miguelito». Yo me negaba a escucharlo. No podía aceptar que había perdido a mi niño otra vez, que lo que tenía en casa era, ¿qué? ¿Un fantasma? ¿Un demonio? ¿Una pesadilla viviente? Pero entonces comenzaron los eventos que me obligaron a abrir los ojos a la horrible verdad. Eventos que me hicieron entender que lo que vivía en mi casa no era mi hijo, era algo mucho más oscuro, algo que había venido a destruir lo poco que nos quedaba de paz. Y esa realización, mi querida oyente, fue el comienzo del verdadero infierno. El infierno que me llevó a tomar una decisión desesperada esa noche de abril, cuando finalmente entendí que la única forma de salvar lo que quedaba de mi familia era devolverle a esa cosa el lugar de donde nunca debió haber salido. Pero para llegar a esa noche terrible, para entender por qué hice lo que hice, necesitas conocer toda la verdad sobre los años que siguieron. Necesitas saber qué nos hizo esa criatura que tenía el rostro de mi hijo, pero que tenía el alma más negra que jamás haya existido. Los primeros meses después del regreso de Miguelito fueron como caminar en la cuerda floja entre la bendición y la maldición. Durante el día, cuando había luz, cuando los vecinos podían vernos, ese niño actuaba casi como mi verdadero hijo. Jugaba, reía, me abrazaba, le pedía a Ramón que lo cargara. Pero cuando caía la noche,
Cuando estábamos solos en esa casa, mostraba su verdadera naturaleza. La primera señal clara de que algo estaba podrido fue cuando encontré a nuestro gallo muerto en el patio. No muerto de enfermedad, no atacado por algún depredador, muerto con los ojos arrancados, las alas rotas de manera deliberada y un patrón extraño cortado en su pecho con algo filoso. Miguelito estaba sentado al lado del animal, jugando con sus tripas como si fueran plastilina. ¿Qué pasó aquí?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se murió solito, mami, me respondió con esa vocecita inocente que me helaba la sangre. Pero antes me pidió que lo ayudara a morirse más rápido. Y sonrió. Dios mío, sonrió de una manera que ningún niño de 6 años debería sonreír jamás. Esa noche le conté a Ramón lo que había visto. Mi pobre esposo ya estaba al borde del colapso nervioso. Dolores, me dijo temblando, tenemos que llevarlo con un sacerdote. Esto no es natural, esto no es humano. Pero yo todavía me aferraba a la esperanza desesperada de que fuera realmente mi hijo, que tal vez el trauma de la muerte lo había cambiado de alguna manera. Los animales fueron solo el comienzo. A la semana siguiente, encontré a la gata de la vecina despellejada viva, colgando del árbol de mango de nuestro patio. Miguelito estaba abajo, aplaudiendo mientras el animal agonizaba. «Mira, mami», me gritó emocionado. «Mira qué bonito se ve sin su pelito. Ahora puede sentir mejor el viento en su carne». Vomité hasta que no quedó nada en mi estómago, y después seguí vomitando bilis. Ramón corrió a bajar a la pobre gata, pero ya era muy tarde. El animal murió en sus brazos mientras Miguelito seguía aplaudiendo y riéndose. «¿Por qué hiciste esto?», le grité entre lágrimas. «Los animales sienten dolor, sufren como nosotros». Pero él solo ladeó la cabecita como si fuera una pregunta muy tonta. «Pero mami», me dijo, «el dolor es la parte más divertida. ¿No sabías eso?». El verdadero Miguelito no lo sabía, pero yo sí. El verdadero Miguelito. Esas fueron las palabras que me confirmaron lo que ya sospechaba en lo más profundo de mi corazón. Esta cosa sabía que no era mi hijo. Sabía que estaba usurpando el lugar de alguien más y le parecía divertido. Las noches se volvieron nuestro infierno personal. Miguelito no dormía. Nunca dormía. Se quedaba parado en el pasillo durante horas, mirando hacia nuestro cuarto, riéndose bajito. Cuando Ramón o yo nos levantábamos a ver qué pasaba, lo encontrábamos ahí, inmóvil como una estatua, con esa sonrisa horrible pintada en el rostro. «¿Qué haces ahí, mi amor?», le preguntaba yo, tratando de mantener la voz calmada. «Los estoy cuidando», respondía. «Los estoy cuidando para que no se escapen como se escapó el verdadero Miguelito». Y después se reía, esa risa aguda que me atravesaba el alma como miles de agujas. Ramón empezó a beber. Mi esposo, que nunca había tomado más que una cerveza en las fiestas del pueblo, comenzó a embriagarse todas las noches para poder dormir. «No puedo más, Dolores», me decía llorando. «Esa cosa nos va a volver locos. Tenemos que hacer algo». Pero yo seguía aferrada a la ilusión de que podía salvarlo, de que podía recuperar a mi verdadero hijo de alguna manera. El primer intento de escape lo hicimos a los 4 meses. Una madrugada, mientras Miguelito parecía estar dormido en su cuarto, Ramón y yo empacamos lo esencial y salimos sigilosamente hacia el auto. Íbamos a ir a casa de mi hermana, en el pueblo vecino. Íbamos a buscar ayuda. Íbamos a encontrar a alguien que supiera cómo lidiar con esto. Pero cuando llegamos al auto, ahí estaba él, sentado en el asiento trasero, sonriéndonos en la oscuridad. «¿A dónde van sin mí?», preguntó con esa inocencia falsa que ya conocíamos tan bien. «No se pueden ir sin mí. Soy su hijito. Los hijos siempre van con sus papás». Ramón se puso a llorar ahí mismo, con las manos aferradas al volante. «¿Cómo llegaste aquí?», le pregunté, aunque sabía que no obtendría una respuesta real. «Volé», me dijo, y por un momento vi algo negro y pegajoso extenderse detrás de sus hombros, como alas hechas de sombra. El verdadero Miguelito no sabía volar, pero yo sí. Regresamos a la casa derrotados. Esa noche, Miguelito se subió a nuestra cama y se acostó entre Ramón y yo. Su cuerpo estaba helado, como si estuviera muerto, pero sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un gato. «Los quiero mucho», nos susurró. «Los quiero tanto que nunca los voy a dejar ir».
Vamos a estar juntos para siempre como una familia feliz. Los meses que siguieron fueron una degradación constante hacia la locura. Miguelito empezó a traer cosas a la casa, cosas muertas, pájaros, ratas, gatos, perros. Los acomodaba en fila en su cuarto como si fueran juguetes y les hablaba durante horas en un idioma que no reconocíamos, un idioma que sonaba como si las palabras estuvieran al revés, como si vinieran de otro mundo. También empezó a hablar de los otros. Los otros me dicen que ustedes no me quieren de verdad, nos decía durante la cena. Los otros me dicen que están planeando lastimarme otra vez, como lastimaron al verdadero Miguelito. Cuando le preguntábamos quiénes eran los otros, señalaba hacia las esquinas oscuras de la casa, lugares donde nosotros no veíamos nada, pero donde él parecía sostener conversaciones completas. Ramón empezó a perder peso, a perder cabello, a desarrollar temblores constantes. Me está matando, me decía. Esa cosa me está matando lentamente y lo está disfrutando. Y tenía razón. Podía ver cómo Miguelito observaba a mi esposo con una satisfacción cruel, como si estuviera saboreando su degradación. La noche que cambió todo fue 6 meses después del regreso. Ramón había estado bebiendo más de lo usual, tratando de encontrar valor en el alcohol para confrontar a esa criatura. Se acercó a Miguelito, que estaba jugando con los huesos de un perro que había aparecido muerto en nuestro patio esa mañana. «Escúchame bien», le dijo mi esposo, con voz temblorosa pero firme. «Sé que no eres mi hijo. Sé que eres algo malo, algo que no debería estar aquí. Y te ordeno que te vayas. Te ordeno que dejes en paz a esta familia». Miguelito levantó la cabecita lentamente, y por primera vez desde su regreso, vi algo parecido al enojo en sus ojos. «¿Me estás corriendo, papi?», preguntó con esa vocecita que ahora sonaba diferente, más áspera, más adulta. «¿No me quieres más en tu casa?». «No eres mi hijo», gritó Ramón, y pude ver las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi hijo está muerto. Tú eres solo algo horrible que está usando su cara». Lo que pasó después sucedió tan rápido que apenas pude procesarlo. Miguelito se levantó, pero no como se levanta un niño de 6 años. Se levantó como algo que no tenía huesos, como si fuera humo tomando forma humana. Y cuando habló, su voz salió de todas las direcciones a la vez, como si la casa entera estuviera hablando. «El verdadero Miguelito me pidió que cuidara a su familia», dijo, y ahora podía ver que su boca no se movía al ritmo de las palabras. «Me pidió que los protegiera de todo el dolor que iban a sentir después de su muerte. Pero ustedes no quieren mi protección. Ustedes prefieren el dolor». Ramón empezó a convulsionar. No sé qué le estaba haciendo esa cosa, pero mi esposo se retorcía en el suelo como si algo lo estuviera electrocutando desde adentro. Miguelito solo lo miraba con esa cabecita ladeada, como si estuviera estudiando un insecto interesante. «¡Para!», le grité. «¡Lo vas a matar!». «Sí», me respondió tranquilamente. «Esa es la idea, mami. Papi ya no me quiere aquí. Entonces papi ya no necesita estar aquí tampoco. En este momento, querida oyente, necesito pedirte algo importante. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, si ya sientes que conoces mi dolor, ayúdame a llegar a más personas que necesitan escuchar estas verdades. Dale me gusta a este video. Solo tienes que buscar el botón donde aparece una manita con el dedo hacia arriba y darle clic. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias de mujeres que hemos vivido lo indecible, suscríbete al canal. Busca el botón negro que dice suscribirse y presiónalo. Es muy fácil, y así me ayudas a continuar contando verdades que duelen, pero que necesitan ser dichas. Porque lo que viene después, mi querida oyente, te va a chocar el corazón. Lo que esa criatura le hizo a Ramón esa noche, y cómo finalmente entendí que la única forma de salvar lo que quedaba de mi mundo era hacer lo impensable. Esa noche, mientras Ramón convulsionaba en el piso de la cocina, algo se rompió dentro de mí para siempre. Veía a mi esposo retorciéndose de dolor, espuma saliendo de su boca, sus ojos volteados hacia atrás mostrando solo lo blanco, y a esa cosa con la cara de mi hijo observando el espectáculo como si fuera su programa de televisión favorito. «Para, por favor», le supliqué, arrodillándome junto a Ramón. «Vas a matarlo». Miguelito se acercó despacio, con esos pasitos que conocía tan bien, pero que ahora sonaban como el tic-tac de un reloj
contando hacia la muerte. Papi dijo que no me quería más aquí, me respondió, y su voz sonaba como la de mi verdadero hijo, pero las palabras salían lentas, calculadas. Entonces papi se tiene que ir primero. Los que no me quieren no pueden quedarse. Ramón dejó de convulsionar de repente. Su cuerpo se quedó inmóvil, sus ojos abiertos mirando hacia la nada. Por un momento terrible pensé que había muerto, pero entonces empezó a hablar. Solo que no era la voz de Ramón la que salía de su boca. Dolores, dijo con una voz que no reconocía, una voz que sonaba como si viniera desde el fondo de un pozo. Dolores, tienes que escucharme. Soy yo, soy tu verdadero Miguelito. Mi corazón se detuvo. Mami, esa cosa me tiene atrapado. Me tiene atrapado en un lugar muy oscuro y muy frío y no me deja ir hacia la luz. Tienes que ayudarme, mami. Tienes que hacer que se vaya para que yo pueda descansar. Mentira, gritó el Miguelito que estaba parado, y por primera vez lo vi enojado de verdad. Él ya no puede hablar. Él está muerto, muerto, muerto. Y se puso a saltar como un niño haciendo berrinche, pero con cada salto, los platos de la cocina se quebraban solos, las ventanas se agrietaban, la luz parpadeaba. La voz siguió saliendo del cuerpo de Ramón. Mami, tienes que enterrarlo. Tienes que enterrarlo en el mismo lugar donde yo morí, en el pozo viejo. Es la única manera de mandarlo de vuelta. Pero tiene que ser en vida, mami. Tiene que sentir lo que yo sentí cuando me caí. El Miguelito parado se quedó quieto de repente y me miró con unos ojos que ya no parecían humanos. Eran completamente negros, como dos hoyos en su cara. Si haces eso, me dijo, te voy a castigar para siempre. Voy a hacer que sufras tanto que vas a rogarme que te mate. Pero la voz de mi verdadero hijo siguió hablando a través de Ramón. No le tengas miedo, mami. Él es fuerte aquí, pero si lo entierras donde yo morí, va a tener que irse. Va a tener que dejarme libre. Y entonces el cuerpo de Ramón se quedó inmóvil otra vez, y supe que mi esposo había muerto. Había muerto del susto, del shock de ser usado como teléfono entre mundos. Me quedé ahí, arrodillada junto al cuerpo de mi esposo, con esa cosa mirándome desde la esquina de la cocina. Ahora solo quedamos tú y yo, mami, me dijo, y había vuelto a esa vocecita infantil que me destrozaba el corazón, como debió ser desde el principio. Papi no nos entendía, pero tú sí me entiendes, ¿verdad? Los siguientes días fueron una pesadilla de la que no podía despertar. Tuve que decirles a todos que Ramón había muerto de un infarto. El médico del pueblo era viejo y no hizo muchas preguntas, especialmente porque mi esposo había estado bebiendo mucho últimamente. Lo enterramos junto a la tumba vacía de mi verdadero Miguelito, y durante todo el funeral, esa cosa se comportó como el niño perfecto, llorando en mis brazos, aceptando las condolencias de los vecinos. Pero en casa, cuando estábamos solos, me torturaba de maneras que no tienen nombre. Me despertaba en las madrugadas jalándome el cabello, susurrándome al oído todas las formas en que podía matarme. Podría ahogarte como se ahogó el verdadero Miguelitos, me decía. O podría hacerte lo mismo que le hice a papi, hacerte convulsionar hasta que se te pare el corazón. También empezó a traer visitantes, cosas que solo yo podía ver, sombras que se movían por la casa, voces que susurraban mi nombre en idiomas que no existían. Son mis amigos, me explicaba con esa inocencia falsa. Vinieron a conocer a mi mami. Les dije que eres muy buena cocinando. La casa se llenó de olores putrefactos que cambiaban de lugar constantemente. Un día era el cuarto de Ramón el que apestaba a carne podrida. Al siguiente era la cocina, después el baño. Miguelito se reía cuando me veía buscando el origen de los olores. Es que mis amigos están muy emocionados, me decía. Cuando se emocionan mucho, huelen feo. Pasaron meses así. Meses en los que perdí peso, cabello, cordura. Los vecinos empezaron a evitarme. Decían que me había vuelto extraña desde la muerte de Ramón. Algunos susurraban que le estaba enseñando cosas raras a Miguelito, porque habían empezado a encontrar animales mutilados por todo el pueblo. Una noche, esa cosa se subió a mi cama y se acostó junto a mí. Su cuerpecito estaba helado como siempre, pero ahora también estaba húmedo, como si hubiera estado nadando en agua sucia. Mami, me susurró, ¿sabes qué le pasa a las mamás que no quieren a sus hijitos? Yo te quiero, le mentí.
porque en ese punto ya sabía que no quedaba nada de mi verdadero hijo en esa criatura. «Te quiero mucho, mi amor». «¿De verdad?», me preguntó, y pude sentir su aliento frío en mi cuello. Olía a tierra mojada y a algo que se estaba pudriendo. «Entonces demuéstramelo. Demuéstrame que me quieres más que al verdadero Miguelito». Y entonces me contó cosas. Cosas sobre cómo había matado a mi hijo, sobre cómo lo había empujado al pozo esa tarde mientras yo estaba cocinando. Cosas sobre cómo había disfrutado viendo a mi niño ahogarse, cómo había esperado el momento perfecto para tomar su lugar. «El verdadero Miguelito era muy aburrido», me decía mientras yo lloraba en silencio. «Solo quería jugar y reírse y abrazarte, pero yo soy mucho más divertido. Yo puedo hacer cosas que él nunca pudo hacer. ¿Quieres que te enseñe?». Esa fue la noche en que finalmente tomé la decisión. La noche en que entendí que las palabras de mi verdadero Miguelito, hablando a través del cuerpo moribundo de Ramón, eran reales. La única manera de liberar a mi hijo, de darle paz, de detener a esa abominación, era hacer lo que mi corazón de madre se negaba a aceptar. Al día siguiente, mientras esa cosa jugaba en el patio con los huesos de un gato que había matado durante la noche, fui al cobertizo y saqué la pala. La misma pala que había usado para plantar flores cuando éramos una familia feliz. La misma pala que había usado para enterrar a las mascotas que habían muerto de muerte natural en años anteriores. «¿Qué vas a hacer, mami?», me preguntó cuando me vio cavando junto al pozo viejo. «¿Vas a plantar flores?». Su vocecita sonaba genuinamente curiosa, como si realmente fuera un niño de 6 años, preguntando sobre jardinería. «Sí, mi amor», le respondí, aunque las lágrimas me cegaban. «Voy a plantar algo muy especial, algo que va a crecer hasta volverse muy hermoso». No era mentira. Plantar la paz de mi verdadero hijo era lo más hermoso que podía hacer. Cavé durante horas hasta que el hoyo fue lo suficientemente profundo. Esa cosa me observaba todo el tiempo, a veces ayudándome a sacar tierra con sus manitas, sin saber lo que yo estaba planeando. «¿Puedo ayudarte, mami?», me preguntaba. «Me gusta ayudarte. El verdadero Miguelito también ayudaba, pero yo ayudo mejor». Cuando terminé de cavar, cuando el hoyo estuvo exactamente en el lugar donde mi verdadero hijo había caído, me volví hacia esa criatura. «¿Sabes qué, mi amor?», le dije, y mi voz sonaba extrañamente calmada. «Creo que necesitas descansar un poco. Te ves muy cansado». «No estoy cansado», me respondió, pero pude ver algo en sus ojos negros, una chispa de sospecha. «Los como yo no nos cansamos nunca. Podemos jugar para siempre». «Bueno», le dije acercándome lentamente, «¿pero no te gustaría probar cómo se siente estar en el lugar donde nació el verdadero Miguelito? ¿No te gustaría entender mejor cómo era él?». La curiosidad pudo más que la precaución. Esa cosa se acercó al borde del hoyo, asomándose hacia abajo. «Está muy oscuro», comentó. «¿Aquí fue donde el verdadero Miguelito tuvo tanto miedo antes de morirse?». «Sí», le respondí, y mis manos temblaron mientras me preparaba para hacer lo que tenía que hacer. «Aquí fue donde todo comenzó, y aquí es donde todo va a terminar». Lo empujé, con toda la fuerza que me quedaba en el cuerpo, con toda la desesperación de una madre que había perdido todo. Empujé a esa abominación hacia el hoyo que había cavado. Cayó con un sonido húmedo, como fruta podrida golpeando la tierra, pero no gritó como esperaba. Se rió con esa risa aguda que me había atormentado durante meses, pero ahora sonaba diferente. Sonaba aliviada. «Gracias, mami», me gritó desde el fondo del hoyo, y por un momento, por un terrible momento, sonó exactamente como mi verdadero Miguelito. «Gracias por mandarme a casa. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Porque lo que pasó después, cuando empecé a echar tierra sobre esa cosa, cuando escuché las últimas palabras que salieron de esa boca que había tenido la cara de mi hijo, eso cambió mi entendimiento de todo lo que había vivido y me hizo cuestionar si realmente había salvado a mi familia
o si había cometido el error más terrible de mi vida. Empecé a echar tierra sobre el hoyo con manos desesperadas, palada tras palada, mientras esa cosa seguía riéndose desde abajo, pero con cada puñado de tierra que caía, la risa se iba transformando. Se volvía más aguda, más infantil, más real. «Mami, ¿por qué me estás enterrando?», gritó desde el fondo, y ahora la voz sonaba exactamente como la de mi verdadero Miguelito. «Tengo miedo. No quiero estar aquí abajo otra vez. Por favor, sácame». Me detuve por un momento, paralizada. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si de alguna manera mi hijo real había regresado y yo estaba a punto de matarlo otra vez? Pero entonces recordé las palabras que había escuchado a través de Ramón. «Tiene que ser en vida, mami. Es la única manera». Seguí echando tierra, llorando con cada palada. Los gritos desde abajo se volvieron más desesperados, más humanos. «Mami, por favor. Soy yo. Soy tu verdadero Miguelito. Esa cosa me tuvo atrapado todo este tiempo, pero ahora soy yo de verdad». «No te creo», murmuré entre lágrimas. «Ya no puedo creerte más». Los gritos continuaron hasta que la tierra cubrió completamente el hoyo. Después, un silencio terrible se apoderó del patio. Un silencio que me confirmó que había hecho lo correcto, o lo más horrible que una madre puede hacer. Los vecinos habían escuchado los gritos. Llamaron a la policía. Me encontraron sentada junto al montículo de tierra fresca, con las manos ensangrentadas y la mirada perdida. «Maté al demonio», fue lo único que pude decirles. «Maté al demonio que se robó a mi hijo». Durante el juicio, todos creyeron que había perdido la razón después de las muertes de mi esposo e hijo. Me diagnosticaron con psicosis severa, me declararon culpable de asesinato y me condenaron a 25 años de prisión. 25 años que cumplí completamente, porque nunca mostré arrepentimiento por algo que sabía que era correcto. En prisión, las noches eran diferentes, tranquilas. Por primera vez en años, podía dormir sin escuchar risas en los pasillos, sin sentir presencias malévolas observándome. Era como si al enterrar a esa cosa, hubiera roto una maldición que había caído sobre mi familia. Pero 3 años después de mi encarcelamiento, recibí una carta que cambió todo. Era de mi hermana, contándome que habían encontrado algo extraño en el cementerio del pueblo. La tumba de Miguelito, la tumba que habíamos creído vacía, había sido profanada, y adentro encontraron restos que confirmaron que mi hijo verdadero había estado ahí todo el tiempo. La cosa que había vivido en mi casa, la que había atormentado a mi familia durante años, nunca había sido Miguelito. Había sido exactamente lo que yo pensaba. Algo que había tomado su forma después de su muerte. Algo que se había alimentado de nuestro dolor y nuestra negación. Pero la carta también incluía algo más perturbador. Otros niños del pueblo habían empezado a morir en accidentes cerca del Pozo Viejo. Accidentes que los padres describían de manera extraña, como si sus hijos hubieran sido llamados hacia el agua, como si algo los hubiera atraído desde abajo, había matado al demonio, o simplemente lo había devuelto a su lugar de origen para que siguiera cobrando víctimas. Los gritos que escuché esa noche eran realmente de esa criatura muriendo, o eran de mi verdadero hijo, rogándome que no cometiera el error de enterrar vivo a algo que ya no podía morir. Salí de prisión hace apenas 3 meses, convertida en esta anciana que ves ante ti. Regresé al pueblo y encontré mi casa abandonada, cubierta de maleza, con una reputación que la volvía inhabitable. El Pozo Viejo sigue ahí, ahora sellado con cemento por las autoridades después de tantas muertes. Pero por las noches, cuando camino por ese patio donde una vez fui feliz, a veces escucho risas infantiles que vienen desde abajo del cemento, y no sé si son las de mi verdadero Miguelito, finalmente en paz, o las de la cosa que enterré, riéndose porque nunca entendí realmente lo que había hecho. ¿Fui una madre protegiendo la memoria de su hijo? ¿O fui una asesina que eliminó a la única conexión que tenía con él? ¿Era realmente un demonio lo que atormentó a mi familia? ¿O era mi hijo desesperado tratando de comunicarse conmigo de la única manera que podía? La verdad, mi querida oyente, es que después de todos estos años ya no lo sé. Lo único que sé es que esa noche de abril, con las manos llenas de tierra y el corazón roto en pedazos, tomé una decisión que cambió todo.
Una decisión de la que no me arrepiento, pero que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho cuestionar los límites entre el bien y el mal, ayúdame a llegar a más personas. Dale me gusta presionando la manita hacia arriba. Suscríbete al canal presionando el botón negro que dice suscribirse. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que hice lo correcto? ¿Era un demonio lo que maté? ¿O era algo más? Todos los días tenemos nuevas historias aquí. Historias de mujeres que hemos tenido que tomar decisiones imposibles, que hemos sobrevivido a lo indecible, que cargamos con verdades que el mundo no siempre quiere escuchar. Soy Dolores Mendoza, tengo 68 años y esta es mi verdad. Una verdad que me costó 25 años de libertad, pero que sigo sin saber si fue justicia o tragedia. Tal vez ambas. Tal vez esa sea la naturaleza de las decisiones que nos cambian para siempre. Y ahora te pregunto una última vez. Cuando el amor de madre se enfrenta a lo sobrenatural, cuando la protección familiar choca con lo inexplicable, ¿qué harías tú? ¿Enterrarías a tu propio hijo para salvar su alma? ¿O buscarías otra manera de enfrentar la oscuridad? La respuesta, mi querida oyente, espero que nunca tengas que descubrirla.